de alabanza, el grupo de adoración. Hoy seguimos con nuestra cadena de mensajes. ¿Cómo sé que he sido elegido? Parte 3. En la primera reunión, en el primer mensaje, en la primera parte hablamos sobre la elección de Dios y la libertad que tenemos de elegir nosotros. Ese fue el primer mensaje. Y hay una tensión entre esas dos cosas, porque las dos son correctas. La palabra de Dios dice de que hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo. Por otro lado, la palabra de Dios dice de que Él quiere que todos seamos salvos. Y hay mucho énfasis acerca de nuestra elección. Hemos hablado acerca de que nadie ha visto la lista de elegidos en el cielo. Así que nosotros creemos que Dios ha elegido, pero no sabemos a quién Dios ha elegido. También sabemos que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos los hombres sean salvos. Nosotros creemos que Él amó al mundo. Nosotros creemos que tenemos libertad de escoger creer en Él o de alejarnos de Él. Solo en el cielo entenderemos cómo todo esto se conecta. Y eso está bien. No es necesario entenderlo todo. Nosotros creemos. Por ahora, estamos llamados a hacer nuestra parte. Yo quiero irme a Deuteronomio 29. 29-28. Deuteronomio capítulo 29, versículo 28. Deuteronomio 29, versículo 28. Ok. Es el último versículo. Versículo 29 del capítulo 29 de Deuteronomio. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En el segundo mensaje, antes de hablar del segundo mensaje, veamos este versículo. Nosotros debemos enfocarnos o centrarnos en lo que Dios nos ha dado. Eso es todo. No se nos exige más. Lo que es secreto para nosotros le pertenece a Dios. Quien quiera creer en Dios solo entendiendo todo, quien quiera creer en Dios entendiéndolo todo, en realidad no cree en Dios. La fe es creer en las cosas que tampoco vemos o no entendemos. Pero Dios cuando dice, yo creo y quiero obedecer. En el segundo mensaje hablamos acerca de cómo identificar quién ha sido elegido. Podemos identificarlo por medio de nuestro fruto. Y hablamos acerca de que Mateo Mateo 7 nos habla de cómo identificar falsos profetas, que son leones rapaces que vienen con vestiduras de corderos.
ellos se pueden identificar según su fruto. Nosotros podemos identificarnos a nosotros mismos según nuestro fruto en nuestras vidas. Así que la semana pasada, la vez pasada hablamos de lo que caracteriza el nacido de nuevo, como lo que lo caracteriza es que él huye del pecado. Él se cuida a sí mismo para no contaminarse con el pecado. Y eso lo vimos en Primera de Juan 5, 18. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. No quiere decir que nunca vamos a caer, pero no estamos nadando en el pecado. Nosotros no nos quedamos allí. Nosotros no queremos quedarnos allí. Y luchamos contra el pecado. Nos cuidamos a nosotros mismos y Dios nos ayuda. Y si nosotros caemos en algo, pues nos arrepentimos y nos limpiamos con la sangre de Jesús. Nos arrepentimos. Sabemos que hablamos acerca de que hay una diferencia entre ensuciar nuestras ropas y solamente ensuciarse en los pies. Nosotros queremos cuidar nuestras ropas de justicia limpias. Y ensuciarse los pies diariamente, esto le pasa a todo el mundo. Le puede ocurrir a cada persona en el caminar. Jesús le dijo a Pedro: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Eso ocurrió en la cena del Señor. Jesús, así es por eso que Jesús está dispuesto a limpiarnos los pies, y así debemos hacerlo los unos a los otros. De esto hablamos en el primer y segundo mensaje, y hoy continuamos hablando acerca del fruto en la vida del creyente. Vamos a Juan 15. Juan capítulo 15. Esto es lo que Jesús enseña a sus discípulos antes de despedirse, antes de ser crucificado. Juan 15, 8. Juan 15, 18. Juan 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo sabemos que somos discípulos de Jesús? Miren, esto empieza con elección de Él. Todo el que ha sido elegido es necesario de que nazca de nuevo. Porque Jesús le dijo a Nicodemo que si tú quieres ver el reino de Dios, quien quiera ver el reino de Dios debe nacer de nuevo. Y quien nace de nuevo debe de cuidarse del pecado. Y después, cuando caminamos en el camino, nosotros vamos haciendo fruto. Y Jesús dice de que ese fruto da la gloria a Dios. Cuando ustedes hacen fruto, hacen mucho fruto, eso prueba de que ustedes son mis discípulos. ¿Usted quiere saber si usted es discípulo de Jesús? Pregúntese a usted mismo: ¿será que mi vida está haciendo fruto? ¿Hay fruto en mi vida? ¿Qué fruto hay en mi vida? ¿Qué quiere decir fruto? ¿Qué se cuenta como fruto? Eso empieza en Gálatas, empieza dentro de nosotros, un fruto dentro de nosotros. El fruto del Espíritu. Vamos a Gálatas capítulo 5. Leeremos los versículos 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23.
Y más el fruto del Espíritu es amor. עוד מדובר על אהבת האגפה. Aquí se habla del amor ágape. אהבה כמו שהייתה לישוע שהקריב את עצמו עבורנו. Es el amor que tuvo Jesús, que se sacrificó por nosotros. כזאת אהבה. ¿Tenemos un amor así? אתם יודעים מה מאפיין את הדור שאנחנו חיים בו? ¿Ustedes saben qué caracteriza la generación en la cual vivimos? אהבה של El amor propio, תענוגות, el amor del placer, מרד נגד ההורים. la rebeldía contra los מרד padres, בכלל. rebeldía en general. אפשר לקרוא את מה שפולוס כותב. Se puede leer lo que Pablo le escribió a Timoteo. Así describió Pablo a Timoteo la última generación, cómo iba a ser la última generación, su moral, la moral de esa generación. האם יש לנו אהבה שמוכנה להקריב? Tenemos un amor que está dispuesto a sacrificar horas de sueño, להקריב מהכוח שלנו. sacrificar de nuestras fuerzas, לתת מעצמנו. להקריב dar de מהמשאבים nosotros, שלנו, מהכסף שלנו. sacrificar de nuestros recursos, de nuestro dinero. האם חשוב לנו ¿Será que שהאח שלי או האחות ¿será שלי que para יצליחו, nosotros, יגדלו? será que para nosotros es importante de que nuestro hermano tenga éxito? Que crezca. האם יש לי אהבה? Tengo un amor que sacrifica. זה פרי רוח. Eso es el fruto del amor, וזה לא del fruto del Espíritu. רגיל בעולם שאנחנו חיים. Y no es algo normal que ocurre en el mundo en el cual vivimos hoy en día. ¿Qué hay más? ¿Qué más? Sigue diciendo de que más el fruto del Espíritu האם יש לי שמחה? es también gozo. ¿Tengo gozo? או שאני בלחץ ובמתח? ¿O estoy yo en tensión, en estrés? מה דבר אדוני מראה לנו? איפה יש שמחה? איך באה השמחה? ¿De dónde viene el gozo? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿De dónde viene el gozo? כמובן שזה פרי של רוח הקודש. Por supuesto que esto es el fruto del Espíritu Santo. Eso, nosotros vemos a Pablo y a Silas después de ser golpeados, y estando en la cárcel seguían adorando y alabando al Señor a pesar de su situación. ¿De dónde les vino esa capacidad de seguir alabando a Dios? Nosotros vemos en la palabra de Dios que Pablo sufrió de un aguijón en su carne. Eso le molestaba. Y tres veces le pidió al Señor que le quitara ese aguijón en la carne porque le molestaba. Y eso durante mucho tiempo tuvo eso. Y por supuesto que ayunó, que oró mucho y no recibió respuesta. Y en la segunda vez, cuando oró, no recibió ni la tercera vez. En la tercera vez recibió la respuesta y la respuesta era no. ¿Y qué fue la respuesta de Pablo? Siguió estando gozoso. Estaba gozoso, seguía alabando a Dios. Ahora se estaba gozando en su debilidad. Porque él entendió de que en su debilidad Dios recibe la gloria. Yo quiero que Dios reciba la gloria. Esa capacidad solo puede venir de el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero yo también quiero señalar lo que se nos está escrito acerca de las fiestas. Por ejemplo, dice, y te gozarás en tus fiestas. ¿Qué causa el gozo en las fiestas? Está escrito en la ley de que cuando vengas a la fiesta, no vengas con manos vacías, sino que trae tu ofrenda. Y todo quien ha experimentado esa sensación de dar a otro, esa sensación agradable de dar a otro, cuando lo haces desde el amor de Dios, con fe, eso te llena de gozo. Tú estás sacrificando a Dios y Dios te devuelve el gozo, te da gozo. El fruto del Espíritu es amor, como dice aquí, amor que está dispuesto a sacrificar, gozo.
que אלוהים tú פועל בך. sacrificas y el Espíritu ויש Santo לך שמחה. te da gozo, פרי הרוח שלום. el fruto de la paz. וואו, בעולם En el שלנו יש mundo en el cual חיכוכים. vivimos hay tensiones, hay אנשים שאנחנו לא מסכימים איתם. rivalidades, hay personas con las תקפו cuales אותנו. no estamos de acuerdo, que nos han atacado o que nos han hecho mal. מה יש לנו בלב? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro האם אנחנו corazón? מחזיקים מרירות ¿Será בתוך que הלב ¿será שלנו? que estamos manteniendo la amargura dentro de nuestro corazón, el enojo, ביקורת, crítica? אני לא מוכן לסלוח. No estoy dispuesto a עשו perdonar. רע לי, Me hicieron el mal a mí, או לילדים שלי. o le hicieron mal a mis hijos, o a mi pueblo. מה יש לנו בלב? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón? האם יש לנו שלום בלב? ¿Tenemos paz en nuestro corazón? קודם כל שלום עם אלוהים. Primero, tenemos que אבל tener גם paz con בכלל Dios, שלום pero en ביחס general לאחרים. tenemos que tener paz con nuestra relación con los demás. פרי הרוח הוא שלום. El fruto del Espíritu es paz. רוח הקודש קורא לנו לסלוח. El Espíritu Santo nos llama a perdonar, לא להאשים. no a culpar. באיגרת יעקב En Santiago capítulo 3, en los últimos versículos del capítulo 3 de Santiago, אנחנו קוראים על nosotros החוכמה leemos שבאה מלמעלה. acerca de la sabiduría que viene de lo alto. וזו חוכמה שרודפת שלום. Y esta es una sabiduría que persigue la paz. לעומת זאת, Por el contrario, en el capítulo 4 de Santiago, פסוקים 1, 2, 3, versículos 1, 2 y 3, שם כתוב, allí está מאיפה escrito כל המריבות de שביניהם? dónde vienen las rivalidades entre ustedes. זה מתוך התאוות Vienen שנפגעות de los בבשר, placeres, vienen de la carne, של הטבע, de nuestra naturaleza pecaminosa. פרי הרוח, El שלום. fruto del Espíritu es paz. איך אני יודע שנבחרתי? ¿Cómo sé que he sido elegido? Porque he nacido de קודם nuevo. כל שמעתי את הקריאה. Primero escuché el llamado, alguien me בואו, evangelizó לך אחריי. y entonces קיבלתי את זה. Dios חזרתי בתשובה. le dice, ven tras de mí. Y entonces recibí ese mensaje y me arrepentí, pedí perdón a Dios y recibí su perdón. Desde ese momento empiezo a luchar contra la naturaleza, mi naturaleza pecaminosa, y empiezo a alejarme del mal. Y esto es un proceso. ואני Y yo מחפש את הפרי בחיים שלי. busco el fruto en mi vida, la paz, el amor, el gozo. ואז יש לנו אורך רוח. Tenemos también el fruto del Espíritu, que es la paciencia. עד כמה ¿Hasta סבלנות qué יש punto, cuánta paciencia tengo yo para esperar? לחכות להבטחה של אלוהים. Esperar las promesas de Dios. אתם יודעים, אברהם Por הוא ejemplo, אבי האמונה שלנו. Abraham es el padre de la fe, nuestro padre. Así lo describe Pablo en Romanos. הוא אבי האמונה. Él es nuestro padre, el padre de la fe. כמה שנים הוא חיכה עד שהוא קיבל את ההבטחה. ¿Cuánto esperó Abraham hasta que recibió la promesa del hijo que le iba a dar Dios? Gracias a Dios no tenemos que esperar hasta los 100 años, pero sí aquí vemos que se enfatiza la necesidad de tener paciencia, de esperar. Nosotros también estamos expectantes al reino de los cielos. Esperamos las promesas que Dios nos prometió. ¿Cuánta paciencia? Aquí se mide la paciencia que tenemos para esperar las promesas de Dios. Y si pedimos algo y no ocurre, ¿será que estamos dispuestos a recibir un no por respuesta de parte de Dios? Porque puede ocurrir también. Podemos obtener un no. Tal vez Dios tenga otro plan para nuestras vidas. Tal vez nos quedamos solteros y queríamos casarnos y no ocurrió. Me acuerdo a Annie y Lidi, nuestras dos queridas hermanas. Dios usó sus vidas para bien, para el servicio. La pregunta es si estoy dispuesto
a recibir esto, o esperar con paciencia, o recibir un no por respuesta y aún así agradecer a Dios. Darle las gracias a Dios, eso es la victoria ante Dios. Es una victoria que a pesar de la situación, Dios, gracias por esta situación. Te doy las gracias. O que alguno de tus hijos ha nacido con un defecto. Y oras al Señor por sanidad. Y mientras tanto no ocurre. ¿Será que en ese momento estás dispuesto a darle las gracias a Dios por la situación? Por esa situación en mi vida. Gracias, Dios. Y eso no contradice el seguir orando a Dios y que Dios nos sana. Gracias, Dios, por lo que has permitido en mi vida. Alguien le preguntó a Jesús, en la palabra está escrito de que sobre una persona ciega, y le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús dijo, ni él ni sus padres, sino que esa persona nació así para que sea glorificado el Señor. Me acuerdo, esa persona debió haber tenido más de 30 años. Y 30 años ciego en esta vida, para que un día Jesús se lo topara, se lo encontrara en el reino, en el templo, y lo sanara. O no importa dónde haya ocurrido, Él sanó a muchas personas, Jesús. Y eso era para que el Señor recibiera la gloria. Dios es Dios y puede hacerlo. ¿Y ustedes saben qué? Si ustedes están satisfechos con eso, si ustedes le dan gracias a Dios, ustedes pueden obtener el gozo, el amor, la paz durante la situación. Ahora me acuerdo de Nick Vujicic, algo así, el australiano Nick, que nació sin piernas y sin manos. Nick, y cómo Dios utiliza a esa persona. Hoy Él puede dar amor. Y aquí en Tiberias estamos hablando de Él, y Él no nos conoce a ninguno de nosotros, pero nosotros sí lo conocemos. Y así hay infinitos testimonios, infinidad. Me acuerdo de aquella persona de Escocia o de, no sé, de Inglaterra, que tenía que ministrar en India. En India tenía que ir a hacer un servicio en India. Ella nació corta de estatura y con los ojos oscuros, y ella sufría porque las demás chicas, era una mujer, las demás chicas eran rubias con ojos claros, y ella era bajita con ojos oscuros, hasta que recibió el llamado de parte de Dios a su ministerio allá a la India. Y de repente ella, y por medio de la apariencia de ella pudo disfrazarse y salvar a muchas personas, porque era parecida a la gente que tenía alrededor. Y hay otra así en la China. Bueno, ustedes entienden el mensaje, ¿sí? ¿Será que puedo tener paz, gozo? ¿Será que tengo yo paciencia? ¿Será que tengo paciencia en estas situaciones? Y así el fruto del Espíritu continúa. La lista de qué es el fruto del Espíritu continúa. Sigue aquí diciendo benignidad. También hay bondad, fe o fidelidad, mansedumbre. En otras traducciones es humildad, mansedumbre o humildad. ¿Cuál es lo contrario a la humildad? El orgullo. ¿Será que tengo orgullo? Mire, yo siempre digo de que el orgullo tiene 10,000 rostros y todos son feos.
ולפעמים אתה יכול להיות גאה על כמה שאתה ענב. Y puedes ser una persona orgullosamente humilde, o muy orgulloso de ser humilde. וצריך להיות מודעים לחולשה Y הזאת. tenemos que tener conciencia de esa debilidad לעמוד נגדה. y hacerle frente. El fruto del Espíritu es humildad זה לא מפריע לך אם מישהו אחר מקבל את הכבוד. y que no te importe si otro recibe la gloria. No, por el contrario, לשמוח. tú incluso puedes gozarte con esa persona porque tú lo amas. והאהבה רוצה לראות את האחר. Y el amor busca lo bueno para el otro, busca que el otro crezca. פרישות או ריסון עצמי. Sigue diciendo templanza o dominio propio. מה המצב בזה בנקודה הזאת? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la situación מה קורה allí? כשמישהו דורח לך על האצבע, ¿Qué pasa si alguien te pisa el dedo או חותך אותך בכביש עם המכונית, o se atraviesa en la carretera או לא יודע, y vas en el carro, en el auto? במכולת לפעמים, O alguien רמי לוי, o en el Rami Levi alguien te pasa en la fila y te pasó en la fila y se pone delante de ti, entra en la fila adelante de ti. אתה עומד בחנייה והוא דופק לך, O cuando alguien te choca el carro o el auto en el parqueadero, en el estacionamiento, cuando todavía estás en el auto y el otro te dice no lo hice y el otro le dice no lo hice. אחוזים נדלקים, Allí empieza a perder uno la paciencia y el dominio propio. ¿Cómo actúas en esa situación? Eso quiere decir el dominio propio, la templanza. פרי הרוח. El fruto del Espíritu. אנחנו יכולים לתת לרוח. Nosotros podemos dar al Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo nos hable. Mientras leemos esta lista, podemos dejar que el Espíritu Santo nos hable. Dios dice, Jesús dijo, ustedes serán mis discípulos. Ustedes serán mis discípulos si sus vidas hacen fruto. לעודד את כולם. Quiero que animarnos a todos nosotros, decirles de que el fruto crece poco a poco, es un proceso de cambio en nuestra vida. אתה מתמודד עם משהו מכל הדברים, Si usted se enfrenta a cada una de estas situaciones que acabo yo de decir, no se desespere אלא si fracasa o cae, sino que continúe trabajando en eso y deje que el Espíritu Santo te ayude. Pídale y deja que el Espíritu Santo te ayude. Romanos 12, ahora vamos a Romanos capítulo 12. 2 מדבר על Romanos 12, להשתנות. versículo 2, nos habla la importancia de cambiar. אל הרומים פרק י"ב, פרק 12, פסוק 2. Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo. ויתחדש דעתכם למען תבחנו לדעת מהו רצון האלוהים. Romanos הטוב capítulo והנפלא 12, שלו. versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. מה שאנחנו חושבים, Lo que nosotros pensamos, העמדות שלנו, תפיסות החיים שלנו, nuestra forma de ver la vida, nuestra ideología, כן? משפיעות על איך אנחנו מתנהגים. influye en cómo nosotros nos comportamos. אנחנו מוכנים להשתנות. ¿Será que estamos dispuestos a cambiar כשרוח הקודש מדבר אלינו. cuando el Espíritu Santo nos habla? אולי אני גדלתי בבית Tal vez nací en una casa, אמרו לי שאת כאישה צריכה לבנות את הקריירה שלך. אולי. tal vez en la casa donde yo crecí, dijeron, tú como mujer tienes que crear tu propia carrera, por ejemplo. וספגת דרך המדיה ודרך החברות שלך. Y por medio del colegio, de la escuela o en los medios de comunicación has absorbido muchas ideologías del movimiento feminista שסותרים ומתנגדים לדבריו. que están en contra de la palabra de Dios. האם את מוכנה להשתחרר? ¿Será que estás dispuesta a liberarte de eso? להשתחרר יעזור לך לעשות פרי. Liberarte te va a ayudar a hacer fruto להתנהג כמו שטוב ונחמד לפני אלוהים. y comportarte como es bueno y agradable ante Dios. ואולי אתה גדלת בבית, Tal vez tú אתה como היית אבא hombre אגואיסט.
Naciste en una casa donde tu papá era egoísta, tu padre. Tal vez fuiste influenciado por el ambiente violento que tenías alrededor. Y has absorbido durante la vida muchas ideas o ideologías de que te impiden amar a tu esposa como Dios quiere que amemos a nuestras mujeres. O tal vez alguien te ofendió, o tal vez una mujer te ofendió, o tal vez tu mujer es terca o obstinada, o tiene otro tipo de debilidades. Dios aún así nos llama a amar a nuestras mujeres. Él nos ama a nosotros, Dios nos ama a nosotros a pesar de no ser perfectos. Tenemos debilidades. Dios nos ama. Entonces, ¿cómo me estoy comportando con mi esposa? Está escrito en la palabra de Dios que como esposos debemos respetar a nuestras mujeres, honrar a nuestras mujeres. Está en la palabra de Dios. Así que hay que transformarse en nuestro pensamiento, según Romanos capítulo 12, versículo 2. Dios tiene paciencia, pero Él está viendo lo abiertos que estamos a Él. Y mientras nosotros hagamos eso más rápido, conforme lo hagamos más rápido, el fruto va a ir creciendo más y más. Y también está escrito en Efesios 4. Allá está escrito de que debemos quitarnos el hombre viejo y vestirnos del hombre nuevo. Todas las obras que estábamos que estábamos acostumbrados a hacer y de las cuales estábamos dispuestos a abandonar. Tal vez aprendí rock and roll y tocaba rock and roll. Entonces llegamos a la fe y entonces Dios ahí me dice, renuévate, vístete del hombre nuevo y aléjate de ese tipo de música. Tienes ahí la necesidad de renovarte y deja al Espíritu Santo que te renueve mientras estás tocando. Me acuerdo que en el año 1988, fui invitado a una conferencia. Fui invitado a una conferencia en Jerusalén, en Shavuot. Llegaron de los Estados Unidos. A la conferencia llegó una banda de música. Y se estaba hablando de que iba a haber un gran avivamiento y que iba a derramarse el Espíritu Santo, así como en Pentecostés, que está en Hechos 2. Y esta banda llegó, vino con así camisetas cortas, abiertas, con muchos músculos, los hombres. Mejor dicho, vi mucha carne y empezaron a tocar así, al estilo rock and roll. Y esto a mí me transmitió como... Eso no me transmitió espiritualidad, sino carnalidad. Y el Espíritu tampoco se derramó sobre ese lugar. Y después me di cuenta que uno de esos profetas que vino con ese rock and roll después se arrepintió. Y mi idea no es juzgar, pero es necesario de que nosotros nos despojemos del hombre viejo y vestirnos del hombre nuevo. Y eso es un proceso. Y Dios tiene paciencia. Pero ¿será que estamos avanzando? ¿Estamos abiertos? ¿Será que somos material suave en las manos de Dios? Y vamos a Corintios 3, versículos 18 al 19. Primera de Corintios 3.
nosotros nos transformamos de gloria en gloria y esa es una obra de Dios en nosotros. Así que el fruto del Espíritu en nuestras vidas, también hay fruto del Espíritu en las personas alrededor nuestro. Dios está esperando que hagamos fruto. En Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14. Mateo 5, versículos 13 y 14. Allí dice de que somos la sal del mundo y la luz del mundo. Dice Jesús. Bueno, desde el versículo 13 hasta el 16. Mateo 5, del 13 al 16. Dice el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Ustedes han comido comida sin sal? No tiene sabor. Cuando se le añade sal, cuando se le pone sal, pues aumenta el sabor, mejora. Si hubiesen 10 justos en Sodoma y Gomorra, Dios no hubiese destruido a Sodoma y a Gomorra. Nosotros somos la sal de la tierra, con la condición que nuestra vida no sea sin sabor. Mientras nosotros no querramos ser como el mundo, mientras nosotros no busquemos ser y vestirnos como el mundo o tatuarnos como el mundo o cualquier otro tipo de cosas de la cultura del mundo. Dice aquí la palabra de Dios, vosotros sois la sal de la tierra. Pero eso es mientras le damos a Dios de que nos moldee. Y el mundo nos quiere siempre seducir a su basura. Voy a seguir leyendo el versículo 14. Dice, si vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. También el 15. Dios quiere alumbrarnos con su luz. Jesús es la luz del mundo. Y cuando Él vive dentro de nosotros, eso va a expandirse afuera, la luz. Esa luz saldrá. Así que Él va a querer ponernos sobre el candelero. Tal vez darnos licencia a nuestra escuela y que todas las demás maestras de los jardines vengan a ver el buen testimonio de nuestro jardín. Por ejemplo, esto es acerca del testimonio que oímos hoy. Pero esto continúa, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros hacemos ese fruto, Dios recibe la gloria. Esto es lo que Dios dijo en Juan capítulo 15, versículo 8. Cuando nosotros como discípulos hacemos fruto, eso trae gloria a nuestro Padre en los cielos. Así que Dios quiere hacer fruto en nuestras vidas para que sea de influencia a nuestro alrededor. Segunda de Corintios 2. Segunda de Corintios 2. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 15. Versículo 15 de Segunda de Corintios 2. Versículos 15
Y 16, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? אנחנו ריח ניחוח. Nosotros somos olor grato. זכיתי להיות בהרבה מקומות בעולם. He tenido la oportunidad de estar en varios sitios en el mundo הרבה מקומות ועם הרבה אחים ואחיות שונים. y he tenido la oportunidad de estar con muchos hermanos distintos, diferentes tipos de hermanos. Y cuán כשאתה נמצא עם אנשים רוחניים, Y cuán agradable es estar entre personas espirituales אתה y tú hueles como olor grato, כמו שאלוהים, así como Dios, בבית המקדש הקטורת, así זה como- ריח מאוד מיוחד, así תערובת como- מיוחדת עם ריח נעים. así como en el templo en su tiempo daban incienso, ofrendaban incienso con olor grato, así nosotros ofrendamos olor grato a nuestro Padre en los cielos y también a los demás. זה גם עדות ללא מאמינים. Eso también es un testimonio para los no creyentes. אם הם מקבלים את האמונה, Si ellos reciben la fe, זה לחיים. es para la vida, porque reciben ellos vida eterna. ראו משהו, Ellos לדבר אליהם. fueron משהו בחיים. testigos de algo en nuestras vidas y eso, אתמול היינו le cambió. בצוות חילוץ, באימון. por ejemplo, ayer estuvimos con nuestro equipo de rescate en un entrenamiento. היינו 16 אנשים, Estábamos 16 personas והמדריך y el líder, בסוף האימון, al final de nuestro entrenamiento, el líder dio un resumen del entrenamiento. אני מכשיר הרבה קבוצות. Él dijo, yo capacito a muchos grupos en el país. לכם, אתם Pero yo les digo, ustedes מאוד גבוהה. están a un nivel muy alto. ואתם יודעים מה? ¿Y ustedes saben qué? אני חושב שהוא ראה משהו אחר. Yo creo que él vio otra cosa, אז יש לנו עוד איפה להתקדם. porque en realidad nos falta mucho por aprender. צריכים יותר אימונים. Necesitamos más entrenamiento, tenemos que ser más diestros con nuestras herramientas, adiestrarnos mejor. Pero yo creo que él vio otra cosa מעבר más allá de la técnica, de nuestra técnica con las herramientas. אני יכול להרגיש את זה. Y yo puedo sentir, לראות איך הוא מקבל את הפנים שלנו. yo puedo sentir la felicidad de él en su rostro cuando viene a recibirnos. מתייחסים אליך, איך, מה הם משדרים? Y ves cómo la gente te trata y tú puedes sentir cómo la gente te trata y lo que ellos transmiten. זה לא רק ביזנס, No solamente es לא רק עבודה. זה eso no es solamente un trabajo que hacemos, sino que y para Dios es toda la gloria. ריח ניחוח. Así que eso es olor grato. ואחרים שלא מקבלים, Y los demás que no reciben, גוזרים על עצמם ellos se ponen a sí mismos juicio ביום הדין. en el día del juicio, הייתה להם הזדמנות. porque habrán tenido la oportunidad y no quisieron poner אוקיי, atención. אז איך אנחנו יודעים ש... Así que, ¿cómo podemos saber que hemos sido elegidos? על ידי הפרי בחיים שלנו. Por medio del fruto en nuestras vidas, fruto dentro de nosotros y el fruto alrededor nuestro. מה אנחנו משפיעים על הסביבה. Lo que nosotros influenciamos a nuestro הנקודה ambiente. האחרונה, El último punto por hoy, כדי לעשות פרי צריך להיות מחובר לישוע. para poder hacer fruto tenemos que estar juntos con Jesús. חזרה ליוחנן 4:15. Vamos otra vez de nuevo a Juan 15. Volvamos a Juan capítulo 15, 4. versículo 4. Juan 15, 4. עמדו בי ואני בכם, כאשר השריג בא לייסד פרי מאליו, אם לא יעמוד בגפן, כן גם אתם, אם לא תעמדו בי. Dice así, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros no
permanecéis en mí. שזה Sí, ברור לנו, sí, כן? si no permanecéis en mí. Esto es כל claro. עץ, כל ענף לא יכול לעשות את זה, Cada- אלא אם כן הוא מחובר לגזע. Sí, cada rama de árbol no puede hacer su fruto si no está conectado con la raíz, con el tronco, con el árbol. ואותו דבר בגפן. Lo mismo es con la vid. אז אנחנו צריכים להיות מחוברים Así לישוע. que tenemos que estar, permanecer en Jesús. דוגמה אחרת conectados con לאותו él. רעיון, Otro ejemplo de esta misma idea, דוגמה אחרת. מה antes de השריג מקבל? antes de dar el ejemplo, ¿qué es lo que recibe el pámpano? הוא ¿Qué es? מקבל את הנוזלים, El pámpano recibe los כל המינרלים líquidos, שיוצאים los מהאדמה, minerales que vienen de la tierra, את כל מה שהוא צריך, todo lo que necesita. וזה הוא גם צריך את השמש, אבל También הוא necesita el sol, מקבל por את מה שהוא supuesto, צריך כדי pero שיבריג. de allí viene todo lo que necesita para que empiece el fruto a crecer. גם מהשמש כמובן. Y también, por supuesto, del sol. גם השמש שלנו, Jesús también es nuestro sol. גם היא מסמלת אותו. También el sol simboliza a Jesús. אז אותו דבר אבל תינוק שגדל, Lo mismo pasa con un bebé que está creciendo. בפטרוס פרק 2, En Primera de Pedro 2, פסוקים 1 ו-2, versículos 1 y 2, Primera de Pedro 1 y 2, תינוק שגדל הוא אמור לקבל מהאימא שלו את החלב, נכון? שהוא נולד. el bebé tiene que recibir de su madre la leche. מה כתוב לנו ¿cierto? פה? א' פטרוס פרק 2, פסוקים 1 ו-2. Primera de Pedro 2, versículos 1 y 2. ועתה הסירו מכם כל רשע, וכל מרמה וחנופה וקנאה, וכל לשון רע. וכעוללים אשר מקרוב נולדו, התאוו, הדגש עכשיו, התאוו, לחלב השכלי והזך למען תגדלו בו אל התשועה. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por מה זה ella החלב crezcáis. שאנחנו נקראים para salvación. להתאבות? ¿Cuál quiere decir esa leche? זה דבר אדוני. Pues es la palabra de Dios. תכף אנחנו נראה. Hablaremos de eso a עוד דימוי של continuación. דבר אדוני כאוכל. Es otro tipo de forma de otro símbolo de la palabra de Dios, la leche. האם יש לנו leche רעב, espiritual. תיאבון לדבר אדוני? Y la pregunta es si tenemos hambre o apetito por la palabra de Dios en nuestra vida. אם נולדת מחדש, Si naciste de nuevo, לדבר אדוני. tú vas a querer leer la Biblia, la palabra de Dios. אין לך תיאבון לדבר Si no אדוני. tienes apetito por la palabra de Dios, זה בעיה. hay un problema. ואם תינוק לא אוכל מהאימא שלו, Y si el bebé no come de su madre, הוא לא גדל. no crece. אנחנו צריכים לגדול, גם אם נולדנו מחדש, אנחנו לא רוצים להישאר תינוקות. Si nacimos de nuevo, no vamos a querer quedarnos como bebés, vamos a querer crecer, יש מלחמה שאנחנו צריכים לנצח בה. porque tenemos una guerra la cual tenemos que vencer. אנחנו צריכים להתחזק. Tenemos que fortalecernos. לתינוק יש חסד שאימא שלו שומרת עליו ואבא שלו שומרים עליו. Sobre el bebé hay gracia porque lo cuidan sus padres, pero en un momento sus padres se envejecerán ומצפים מהילד להפוך לחייל בצבא. y esperan del niño convertirse en soldado en el ejército. להתחזק. Tiene que fortalecerse. אתה רוצה לדעת שנבחרת? ¿Usted quiere saber si ha sido elegido? תבחן האם יש לי רעב לדבר אדוני. Examínate si tienes apetito por la palabra de Dios. כמה זמן אני נותן לצפות באינטרנט? ¿Cuánto tiempo veo el internet? וכמה זמן אני נותן לדבר אדוני בחיים שלי? Y comparado del tiempo que yo le doy a Dios en mi vida, a la palabra de Dios. להניח אשמה פה, זאת לא Y yo המטרה. no quiero culpar a nadie aquí, ese no es mi propósito. המטרה היא לעורר אותנו. No quiero culpar, sino que el propósito es que nos despertemos. על כתבות ודברים Cada vez estoy viendo reportajes, אמיתי cuánto veneno fluye דרך כל מיני ערוצים שהעולם הזה המציא לתוך
por medio de muchos canales que el hombre ha hecho, que van dirigidos a los niños, y estoy expuesto a eso. Cuando veneno está fluyendo hacia los niños, cómo les empujan, cómo les meten a los niños desde el jardín de infantes, por medio de series o por la televisión, cómo les meten la agenda esa de los gays homosexuales, LGTB. Y eso está... Y yo vi un documental de eso, de que está planeado desde el gobierno de Estados Unidos, y cómo se planea eso desde el gobierno de Estados Unidos en esta agenda. Y también pasa por las grandes empresas de entretenimiento. Cada empresa está obligada de que tenga un representante de ese movimiento. Y entonces meten eso por la industria del entretenimiento. Meten eso. El mundo, Satanás está preocupándose de meter su veneno. Y Dios nos da una leche pura. Nos da el pan de vida, que es su palabra. Dice en Juan 6, dice de que yo soy el pan que viene del cielo. Eso está escrito en Juan 6, 33 o versículo 33 o versículo 35. En Hebreos capítulo 5, y con esto terminamos. Hebreos 5, versículos 12 al 14. Hebreos 5 del 12 al 14. Empezaré desde el versículo 11. Del 11 al 14. כי תחת אשר היה ראוי לכם לפי אורך הזמן להיות מלמדים, עתה מן הצורך לשוב וללמד אתכם עיקרי ראשית דברי אלוהים, ונצרכתם לחלב ולא למאכל בריא. כל אשר מאכלו חלב איננו מבין בדבר צדק כי עודנו עולל. אך לשלמים המאכל הבריא, ובתרגום החדש כתוב המוצק, המאכל הבריא או המאכל המוצק, אשר על פי ההרגל יש להם חושים מנוסים להבדיל בין טוב לרע. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y sigue hasta el final del versículo 14. Sí, entonces aquí vemos de que la leche se conecta mucho con el alimento espiritual, se conecta con lo que es la palabra de Dios. Y estas personas se quedaron como bebés y no crecieron como niños. No solamente la media, o sea, los medios de comunicación nos roban el tiempo, sino que el trabajo nos roba el tiempo. Marta, Marta, le decía a Jesús. Jesús le decía a Marta: Marta, estás tan preocupada por lo de alrededor. María, tu hermana, ha elegido lo mejor que y esa parte no se le será quitada. No tenemos otra opción, sino que tenemos que preparar el desayuno, por ejemplo. Marta en ese entonces tal vez dijo: no voy a hacer más desayuno, porque está escrito de que Jesús al otro día se levantó con hambre. Aquí hay que tener un equilibrio,
Por ejemplo, a veces nos cargamos con cosas que no tenemos que cargarnos con ellas, por ejemplo. Y esto es un desafío. לבחון, Tenemos que discernir לבחון מה אני לוקח על עצמי. qué es lo que yo hago. אותי הזמינו למשל לעשות Por תואר ejemplo, במכללה הישראלית למקרא. Por ejemplo, a mí me invitaron a un sitio en la Universidad de Mikra בחרתי לא ללכת. y yo elegí no ir זה היה מוסיף לי עוד הרבה עול ועומס של לימודים porque eso tal vez me podría llenar de más cargas enseñando y por muchas cosas. ואני לא שופט מי שכן עשה. Y yo no voy a juzgar quien sí han ido allá a la universidad, por favor, no me malentiendan. אבל No, אם המניע לעשות את זה זה לא הצלחת אלוהים. si el propósito no era el propósito de Dios בסדר. o dirección de parte de Dios hacer eso, no quiere decir de que ir a esos estudios no sea la dirección de Dios. Tal vez para otro, tal vez el motivo sea orgullo. תואר דוקטור לשם שלי. Yo quiero que un título de doctor para mi nombre. Suena muy lindo, Doctor Daniel Yav. אבל אם זה המניע, Si ese era el propósito, אז הוספתי לעצמי הרבה לחץ. entonces me hubiese puesto sobre mí mismo más carga, más estrés. לא יודע מה, אוטו יותר טוב. Tal vez hubiese querido más dinero porque quiero un mejor auto, mejor carro. Y entonces yo hago horas extras en el trabajo, por ejemplo. Así que todo eso me roba el tiempo de Dios. Y es necesario trabajar, es obligatorio. Pero yo entonces empiezo a bajar el nivel de mi vida, el estatus de mi vida. Y elegir algo que nadie me va a arrebatar, אלוהים בחיים. que es Dios en mi vida. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios. יישאר לנצח. Hacer fruto que quede por la eternidad. אז בואו נסכם. Así que resumamos. אנחנו רוצים לדעת Nosotros queremos saber, conocer que hemos sido בחיים שלנו. elegidos. Uno de los señales es el fruto dentro de nosotros, fruto en nuestra vida, por ejemplo, nuestro carácter que poco a poco va cambiando, לאנשים שסביבנו. fruto afuera a las personas alrededor nuestro. וסימן אחר, Y otra señal, otra indicación es el apetito que tenemos por la palabra de Dios. בתור מאמינים צעירים, Como creyentes jóvenes, חלב של אימא. para los creyentes jóvenes es como la leche que es de la madre al niño recién nacido. Después se convierte en un alimento más sólido. סטייקים. Por ejemplo, carne, steak. לכל שלב בחיים יש לנו En פה- toda etapa, en cada etapa de nuestra vida tenemos un alimento. האם יש לנו תיאבון? La pregunta es si tenemos apetito por la palabra de Dios. Padre en los cielos, עזור לנו. ayúdanos con la multitud de tus misericordias. תדריך אותנו. Dirígenos con tu Espíritu Santo. עזור לנו. Ayúdanos a cambiar. אנחנו רוצים לגדול, Nosotros queremos crecer לעשות פרי, y hacer fruto לכבוד. para tu gloria. מפקידים את עצמנו בידיים הנאמנות שלך. Nos depositamos en tus manos para la semana que tenemos enfrente de nosotros. Y también especialmente no solamente a nosotros, sino a todo quien escuche la palabra de Dios por medio de estas grabaciones. כל הידידים שלנו בחוץ לארץ. Y también te pedimos por todos nuestros amigos fuera del país. Ayúdanos, Señor. Y también especialmente מה שהולך לבוא. te pedimos que nos fortalezcas para lo que viene, lo que vamos a enfrentar, la guerra. אתה יודע, Si es guerra, tú sabrás. עצמנו בידיים שלך. Nosotros nos depositamos en tus manos. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús.